¿qué tal? Buenos días. Esta mañana tan preciosa de viernes ya, estamos aquí y quiero compartirles una palabra, este, muy importante. Vamos a leer el libro de Daniel y por título lleva Daniel capítulo 1, Daniel y sus compañeros en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel fue sitiado por Nabucodonosor y fue llevado cautivo durante 70 años, dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar es Persia, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios, o sea, del Dios de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y voy a hablar de esta palabra, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Voy hasta aquí. La palabra idóneos. La palabra idóneos es una palabra que sean con aptitudes, que sean aptos para servir en el palacio del rey. Entonces, Dios por su misericordia ha llamado a muchos para que estén en el reino de los cielos, para que estén junto con Jesús, con su Hijo amado. Entonces, Dios sabe lo que hace. Él tiene planes de bien y no de mal. Él tiene planes para nosotros en el futuro después de la resurrección. Entonces nosotros queremos hablarles de parte de Dios, porque nosotros hablamos de parte de Dios, nosotros somos cristianos, seguimos a Jesús. No es una religión. Les hemos dicho que Jesús es una persona, y Él dijo, ven y sígueme. Entonces, Dios busca moradores para el reino de los cielos, y de voluntad propia. Dios no va a obligar a nadie. Para que sean seres celestiales aptos para servir en el reino de los cielos. Ahorita vemos que Dios nos dio en nuestras manos, nos dejó la Biblia, nos dejó el Evangelio, el mensaje de salvación, y muchos no somos aptos. Entonces tenemos que empezar a caminar y hacer lo que el Señor nos dice. Los moradores de la tierra son seres terrenales. Entonces Dios busca hombres aptos, idóneos para vivir en el reino de los cielos. Porque hay muchas personas que no van a ser aptas para vivir en el cielo. ¿Por qué? Pues por sus actitudes, por su falta de entendimiento, por su mal razonamiento. Entonces, la gente que no va a ser apta para vivir en el reino de los cielos va a tener un destino eterno diferente a los que serán aptos para vivir en el cielo, en el reino de los cielos. O sea, van a ser seres destinados para vivir en un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no fueron aptos para vivir en el reino de los cielos, porque Dios hace un llamado a todas las personas para venir a sus pies. Es por su misericordia, es por su gracia, por su verdad. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él exige. Vamos a leer ahora Éxodo 15, para los que les gusta abrir su Biblia. Miren lo que dice Éxodo 15, versículo 13. Hablando de ser aptos para vivir en el reino de los cielos. Miren,
en el capítulo 15, 13 dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo. Enmudecerán como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre. Estos versículos que leí, si ustedes los ven, hablan del pasado. En el pasado, Dios redimió a su pueblo de la tierra de Egipto, lo sacó con mano fuerte y poderosa. Entonces, aquí en estos versículos habla de Israel cuando fue llevado por el desierto. Y Egipto simboliza el mundo. O sea, nosotros lo sabemos, Egipto, lo sacaste de Egipto, de tierra donde ahí adoraban ídolos, donde aprendían cosas que a Dios no le agradaba. Ahí aprendieron a hacer cosas que el Señor no quería que hicieran. Ahí fueron prisioneros, fueron maltratados, fueron afligidos, y Dios los redimió, los sacó de allí. Redimir quiere decir rescatar. Y hoy en día sabemos que redimir quiere decir comprados por un precio. O sea, cuando murió Cristo en la cruz, Él nos compró con su sangre preciosa. Fuimos comprados a precio de sangre. Esto que tenemos que entender es que fuimos comprados, que Dios dio el pago para que nosotros fuésemos libres. Entonces, en aquel tiempo, en el pasado, Dios redimió a su pueblo, donde Él pagó a sus enemigos que los poseían allí en la tierra de Egipto, y se los llevó el Señor con su poder. Se los llevó por el desierto y se los llevó hasta la tierra de Israel, donde el Señor allí puso su santa morada, en el monte santo, dice, puso su templo, porque el rey Salomón construyó el templo donde el Señor le dijo que Él iba a habitar ahí con ellos. Entonces, los pueblos, aquí habla proféticamente de lo que va a suceder ahora con Israel. Dios está llevando a su pueblo, lo está trayendo de todas las naciones, porque Dios los va a redimir. Dios va a castigar a su pueblo. Él dijo en Jeremías 30 que no les iba a pasar por alto toda su insolencia, porque ellos rechazaron a Jesús. Y gracias a ese rechazo que los judíos tuvieron contra el Hijo de Dios, vino la salvación para todos los pueblos que no éramos pueblo de Dios. Y Dios hizo un pueblo de nosotros, un pueblo diferente al de Israel. Israel era el pueblo de Dios. Y es. No solo era, es. Y Dios va a tener que arreglar asuntos con ellos. Pero nosotros, los que no éramos pueblo, a los que nos decían perros, porque si usted estudia la historia, dice que les llamaban perros. Entonces, nosotros por la gracia y la misericordia de Dios fuimos llamados pueblo de Dios, llevando el nombre de Jesucristo en nosotros. Por eso nos dicen cristianos. Entonces, el Señor nos llama, y aquí dice, habla como proféticamente que van a oír todos los pueblos. Ahorita los pueblos no tiemblan, dice, y temblarán, se apoderará dolor en la tierra de los filisteos, y entonces los caudillos de Edom se turbarán. Todo esto que dice aquí va a pasar porque cuando el pueblo de Israel, los 144,000 judíos que se conviertan a Jesús en esta profecía,
que se conviertan a Jesús, todos los pueblos lo van a oír y van a temblar, porque se acerca el final. Entonces, lo que está buscando Dios de nosotros es hombres aptos para vivir en el reino de los cielos. Si nosotros no tenemos actitudes, pues no vamos a ir con el Señor. Entonces nosotros debemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Como les dije el otro día, inclusive la gente debe de cambiar hasta su manera de vestir, que la gente vea que hay un cambio en nosotros. Entonces, el Señor está hablando aquí del pasado de su pueblo, pero viene un futuro, el presente que vivimos hoy, pero el futuro que vendrá, porque el Señor vendrá y se llevará a su pueblo, al pueblo redimido que va a ser la iglesia de Jesucristo en el arrebatamiento. Ahora, este es el pueblo redimido por la sangre de Cristo, todos aquellos que crean en Jesús, que obedezcan a Jesús. Este pueblo redimido que fue por el sacrificio, comprado por el sacrificio del Hijo de Dios, que es el pago porque nos compró con su sangre preciosa, derramada en su cruz. Y pasaremos de este mundo físico al mundo celestial, al mundo invisible, al que es más real que este mundo. Mientras tanto sucederá como en el tiempo que Dios rescató, redimiendo a Israel de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa, sacándolos de la esclavitud. O sea, vendrá todo lo que pasó en Egipto, los desastres, todas las cosas, la oscuridad, la lluvia de granizo mezclado con sangre, las plagas. Entonces él se los llevó hasta atravesar el mar. Y fíjense, simboliza cuando atravesaron el mar, cuando Moisés puso la vara en el mar y se abrió el mar y entraron ellos como por lugar seco, simboliza que se va a abrir el cielo. Y nosotros vamos a ir hacia el cielo y vamos a entrar hacia el cielo. Todos los que son aptos para ir al reino de Dios. Entonces, así como, o sea, todo es sombra y figura de lo que va a venir en el futuro, de lo que se va a cumplir. Entonces Dios nos sacará de esta esclavitud, de este cuerpo de pecado, y nos llevará hasta atravesar el cielo, así como su pueblo atravesó el mar. De la misma manera, Dios llevará a su iglesia que rescató y redimió de este mundo para llevarla a la patria celestial, una patria que nosotros añoramos. Nosotros queremos estar en la casa de Dios. Como dice el Salmo, una cosa he pedido al Señor, que esté yo en un rincón, aunque sea en un rincón en la casa de Dios. Entonces, pues si vamos a esperar esta patria celestial de que el Señor va a traer para nosotros, el mundo se va a llenar de confusión, amigos, se va a llenar. Los moradores de esta tierra, de este mundo, que no tomaron en serio la decisión de arrepentirse y considerar el mensaje que Jesús ha traído para salvarnos, se turbarán. Como los valientes de Moab, les sobrecogerá temor, temblor, miedo. Entonces todos los pueblos temblarán y se apoderará dolor en la tierra, un dolor de angustia por las cosas que van a sobrevenir al planeta Tierra. Entonces ellos temerán de pavor, se apoderará el dolor físico y o sea, moralmente. ¿Cómo se dice física y mentalmente? O sea, mentalmente, trastornados, turbados, porque oirán y verán, porque van a oír y van a ver con sus ojos. Los valientes les sobrecogerá el temblor. Los valientes, los que dicen, no, que yo, les va a venir el temor. Van a gritar como mujeres de parto. Entonces van a ver todas las cosas. Temblarán de miedo y se acobardarán.
temor y espanto, y enmudecerán, y la tierra callará, cuando el Señor venga, hasta que haya pasado tu pueblo, dice la palabra, dice, la tierra callará cuando el Señor venga, hasta que haya pasado tu pueblo, cuando haya pasado de esta tierra al mundo celestial, dice su palabra, oh Señor, hasta que haya pasado tu pueblo que tú rescataste, que tú redimiste. O sea, cuando ya el pueblo de Dios se ha quitado de en medio de la tierra, se ha quitado en este tiempo futuro, se ha quitado el pueblo de Dios, Dios va a traer destrucción a la tierra por la maldad de los pecados del hombre. Y esto fue en el pasado, lo que sucedió, lo que leí, pero está hablando proféticamente del futuro. Entonces, aquí hay que considerar que los moradores del cielo y los moradores de la tierra van a vivir etapas diferentes en la vida. Porque dice en su palabra, tú, dice, tú, ese tú es Jesús. Tú los plantarás y los introducirás, y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Señor, en el santuario que tus manos han afirmado. En el 18 dice, el Señor reinará eternamente y para siempre. Esto nos habla de las moradas celestiales, de un reino celestial preparado por el mismo Dios, pero vamos a hacer las cosas bien claras. Aptos para el reino de los cielos, Dios va a sacar a su pueblo de la tierra y se lo va a llevar al cielo. Pero a Israel lo va a confirmar aquí en la tierra. La tierra, lo que va a ser destruido es el mundo cosmopolitan, el mundo que vivimos, o sea, las relaciones sociales, todo lo que es el ser humano aquí en la tierra, los malos van a perecer. La tierra va a ser desolada, pero después va a ser reedificada. Dios con los sobrevivientes de la tierra va a volver a traer a su pueblo y los va a poner en el monte santo. Israel va a ser nación y ellos van a volver a crecer, ¿no? Y quisiera explicarles un capítulo donde ustedes podrían decir que estoy loco, pero no. Dios va a redimir a su pueblo, al pueblo judío, porque ellos están en incredulidad. Entonces ellos se van a convertir a Cristo, van a creer ellos en Jesús, porque ellos nunca creyeron que Jesús era Dios, que Dios mismo vino a ellos, lo rechazaron. Por tanto, ahora se extendió la gracia y la misericordia de Dios en la salvación para todos aquellos que no éramos del pueblo de Dios. Entonces, Dios establece en su palabra que sus promesas son sí, amén, y lo que Él prometió es para nosotros. Y lo voy a confirmar con las mismas palabras de Jesús en Juan 14:1. Tenemos que aprender a entender, porque dice Dios que el hombre debe de buscarlo para entender a Dios. Dice Jesús, dijo Jesús en este tiempo, cuando Él vino, dice, Jesús es el camino al Padre. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Dónde está la casa del Padre? En el cielo. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Cuando vino Jesús y resucitó y se fue otra vez al cielo, se fue para preparar lugar para nosotros. Y si me fuere, dice, y les prepararé el lugar, o sea, si me voy y preparo el lugar para ustedes, vendré otra vez. Ahí está la promesa, Dios va a volver. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta palabra, para que ustedes también estén. Dios va a estar en el cielo. Jesús está en el cielo sentado a la diestra del Padre y allí vamos a estar. Es una promesa de Dios y esto es fe. Esta es la verdadera fe, creer en las palabras de Jesús. Entonces les dice Jesús, ¿y sabéis a dónde voy? Les dice, ¿y sabéis a dónde voy?
y sabéis el camino. O sea, y sabéis a dónde voy. Voy al cielo, al lado de mi Padre. Y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y les dijo así. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así es de que queremos habitar en la casa de Dios, en la casa del Señor. Entonces, estas promesas son para todos aquellos que quieren creer en verdad en las palabras de Jesús. No, no estoy hablando religiosamente, o sea, religiosamente eso es absurdo. Nosotros tenemos que confiar en Jesús como confiar en en una persona que sea sincera, que sea una persona de buenas aptitudes, que sea apta para ser nuestro amigo. Todo es ser apto para servir, apto para ayudar, apto para muchas cosas, aunque a veces no se puede. Entonces tenemos que hacer discípulos, como dijo el Señor. Entonces, aquí yo escribí, dice, también para los terrenales, o sea, hay una oportunidad, porque la vida va a seguir en este planeta. Cuando Dios establezca su reinado milenial aquí en la tierra, estableciendo su morada en el Monte Santo. Mi esposa y yo estuvimos leyendo Ezequiel y estábamos leyendo el 40, 41, 42, 43 y habla de un templo gigantesco, un templo de unas dimensiones impresionantes, y este templo lo va a establecer Dios. Los judíos están con el plan ahorita de que les dejen construir el tercer templo. El tercer templo todavía ni siquiera han echado los cimientos, porque a veces hay videos ahí en YouTube que dicen, no, que ya están construyendo el tercer templo. No, todavía no dan el permiso. Esta situación del templo va a ser destruido el tercer templo y Dios va a venir y traer su morada, su templo. Y vamos a ver el lugar santo que Dios preparará aquí en la tierra. Y les voy a leer el Salmo 76.1. Esto es muy impresionante porque nosotros podemos pensar, ¿cómo va a ser esto? Es que Dios es impresionante, increíble. A ver, Salmo 76. Salmo, aquí lo tengo, 76. Miren lo que dice. Dios es conocido en Judá. Miren lo que va a pasar. Estas palabras son, todo es el futuro de la humanidad, el futuro que va a vivir. Miren, lo que dice aquí, este salmo dice, Dios es conocido en Judá. O sea, la tierra de Judá es donde está Jerusalén. Ahorita no lo conocen. Ellos no conocen a Dios. Dios es Jesús, es Yeshua. Entonces, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Aquí les voy a decir, cuando los 144,000 judíos crean en Yeshua, crean que Jesús es Dios, ellos son los escogidos de Dios, los 144,000. Y será conocido Dios en la tierra de Jerusalén, en Judá. Y Dios establecerá su santo monte. Dice, y en Israel será grande su nombre. Y aquí lo dice, en Israel es grande su nombre. Ahorita en Israel no es grande el nombre de Yeshua, no es grande el nombre de Jesús. No es grande, no lo acepta. Ellos viven en incredulidad. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Le han hablado a la tierra de Jerusalén en el monte santo, que es el monte de Sión, es Sión, pero en realidad Sión está al norte en los cielos. Entonces, Dios es conocido en Judá. Por fin el pueblo de Dios, los judíos, conocen a Jesús, a Yeshua en Israel, y grande es su nombre. En Salem está su santuario y su habitación en Sión. El lugar para el templo. Y el lugar para el templo está
en Crónicas 21-28, donde viendo David que Dios le había oído en la era de Ornán Jebuseo, miren, vamos a leerlo del directo de la Biblia, aquí lo tenía apuntado, es Primera de Crónicas 21, 21:8. 21-28. Y miren lo que dice. Fíjense, dice, el lugar para el templo. Viendo David que el Señor había oído, o sea, que el Señor le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo del Señor, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban entonces en un lugar alto en Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar al Señor, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová, del ángel del Señor. Y dijo David, aquí estará la casa del Señor Elohim, el Dios, y he aquí el altar del holocausto para Israel. Entonces empieza a hacer los preparativos para construir el templo, pero Dios le dijo a David, tú no me vas a construir nada porque tus manos están manchadas de sangre. Tu hijo me construirá el templo. Y Salomón construyó el templo de piedra, o sea, con cimiento. Entonces, en esta situación, dice la Biblia, dice, más para atrás, dice, y el ángel del Señor ordenó a Gad que diese a David, que le dijese a David que subiese y construyese un altar para el Señor en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre del Señor, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron sus 4 hijos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo, y viendo David a Ornán, miró a Ornán, y vio a David, o sea, se miraron, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar al Señor, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente te la compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cuesten. Y dijo David a Ornán, por aquel lugar, y dio a David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí un altar al Señor, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó al Señor, quien le respondió por medio del fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces el Señor, dice, habló al ángel, y éste volvió su espada en la vaina. Había una gran espada que se miraba, que, que el rey David había visto, porque David era un hombre como tú y como yo, y desobedeció, hizo locamente, hizo un censo, y luego tomó la mujer de su prójimo, y él pecó también, así como tú y yo pecamos, y sin embargo él se humillaba ante Dios. Dios dice que debemos de ser aptos para servirle, tener un corazón apto, un corazón de arrepentimiento, un corazón conforme al de Dios. Pero nosotros a veces nos enorgullecemos, nos hacemos soberbios, nos hacemos de mal carácter. O sea, no somos aptos para compartirle a la gente, no somos aptos para ser hombres de Dios, hombres de buena calidad, de buen parecer, así como la primera lectura que tuvimos de Daniel, que, que él fue hallado idóneo, ser idóneos, aptos para vivir en el reino de los cielos.
Si la gente no quiere ir al cielo, o sea, si piensa que no hay lugar para nosotros en el cielo, porque somos pecadores o porque no cambiamos, pues tenemos la oportunidad, podemos cambiar de parecer, de pensamiento. Nos cambiamos de ropa, queremos ser como gente importante. Hay gente que no tiene dinero y se cree rica. Hay gente pobre que se cree rica también, siendo bien pobre. Entonces, miren, dice, Dios en la tierra reinando con los hombres, y los seres celestiales junto con él, los redimidos, resucitados, transformados en un cuerpo, porque vamos a ser arrebatados. Todo lo mortal será inmortal, o sea, los mortales que murieron y sean resucitados serán glorificados de la muerte a la inmortalidad, a la imagen y semejanza de Jesús, de Yeshua, porque Jesús resucitó y así Él nos va a resucitar. Los moradores celestiales son los que van a estar al lado de Jesús en su promesa, Juan 14:1, la que leímos. Jesús afirma el lugar a donde estaremos con la oración que le pide al Padre. Dios habla con Dios. O sea, Jesús, Yeshua habla con su Padre, con Jesús, con Dios, con Elohim, con el que nadie ha visto jamás. Esto puede ser extraño, conforme a su corazón, dice, esto puede ser extraño. El Hijo habla con el Padre, pidiendo una petición conforme a su corazón. Por eso, conocer a Jesús es importante y nos da a conocer su nombre. Su nombre es Yeshua, es Jesús en español. Para que en el nombre de Jesús o Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, fíjense, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. O sea, los que están en los cielos son los seres celestiales, son los redimidos, son los ángeles, son todos los seres, los querubines, todo lo que Dios creó. Y los que están en la tierra son los terrenales, son los seres humanos. Y de los que están debajo de la tierra, que son los demonios, los que están en el inframundo, en el abismo, y todos los demonios que van a confesar que Jesús, que Yeshua es el Señor para gloria de Dios Padre, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es el sol de justicia, la justicia que es por la fe en el Hijo de Dios. Dios hace justicia, Dios te ama, te redime, te perdona, Él te llama. Y mucha gente, como tengo un amigo que dice, no, Mata, es que yo primero déjame ¿prepararte para qué? Para poder recibir a Jesús. Mira, nadie está preparado. Tú nada más ven a los pies de Jesús, obedécenle. No, es que no estoy preparado. ¿Para ti qué es prepararte? Y dice, pues leer la Biblia. No, mira, primero Dios te llama. Ven y sígueme. Y ya después Dios te empieza a limpiar, te empieza con su palabra a decir que estás mal en tu vida, que te mires en la Biblia como si estuvieras viendo un espejo y que se refleje tu vida y que lo que te ordena el Señor tú lo obedezcas nada más. Vas a empezar a conocer a Jesús. Entonces los moradores celestiales van a ser los que van a ser trasladados del reino de la tierra al reino celestial. Esto es a la iglesia. En Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Esto es, transformándonos y glorificándonos con un cuerpo nuevo, celestial, para llevarnos con Él. Aquí está en Colosenses 1:12. Él nos hizo aptos. ¿Cómo nos va a hacer aptos el Señor? Mira, nosotros somos ignorantes. Cuando tomamos la Biblia y aprendemos y obedecemos a Dios, empezamos a obedecer y somos personas terrenales aptas para ir al reino de los cielos. El cual, en el capítulo 13, en el verso 13 de Colosenses 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención,
el perdón de pecados por su sangre. En Efesios 1:17 dice, aptos para que el Dios nuestro, el Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, dice, y de conocimiento de Él mismo. Nos dé espíritu de sabiduría para que nosotros podamos conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, si no conocemos sus planes, sus propósitos, no vamos a ser aptos para el reino celestial. Esto nos lleva al capítulo 3 de Juan. Esto nos lleva porque dice donde el que no es apto, fíjense, donde el que no es apto no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Muchas personas no van a ver el reino de Dios ni van a entrar. ¿Por qué? Porque no son aptas. Necesitamos ser hombres aptos para el reino de los cielos. Y una persona apta para entrar al reino de los cielos tiene que ser, primero, para empezar, no tiene que ser creyente. Porque mucha gente me dice que es creyente, pero no es discípulo de Jesús. Entonces tiene uno que aprender, ser discípulo de Jesús, aprendiendo en la intimidad con Dios o aprendiendo de otra persona, pero que te digan la verdad. Entonces no puede ver el reino de los cielos ni entrar, ni siquiera imaginárselo, porque no se puede imaginar lo que verdaderamente nuestros ojos verán en aquel día. Vamos a estar hablando de las moradas celestiales y de las terrenales, de ser aptos como residentes, o sea, de ser aptos como residentes del reino de los cielos. Y que en este momento somos ahorita hombres terrenales, somos la luz del mundo porque llevamos la luz de Cristo, llevamos el mensaje de salvación. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, porque tenemos a Cristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Tú tienes a Cristo, entonces tú alumbras a los demás. Dice, somos la luz del mundo, el sol de la tierra, dice. Somos embajadores en esta tierra del reino de los cielos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llama para estar con Él. Y este es un privilegio, por eso decimos, tienes que cambiar de decisión al oír y obedecer el mensaje de Jesús, nuestro Salvador. Tenemos que ser aptos para el reino de los cielos, con cualidades que ya están en nosotros. Nosotros tenemos cualidades, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar esa actitud de ser aptos para servir a Dios, porque Dios las perfecciona. Todas nuestras actitudes Dios las perfecciona. Dice, con el poder de su palabra, de su espíritu, porque su palabra es espíritu y es vida. El poder de su palabra, cuando Dios te ordena algo y tú lo obedeces, el poder de su palabra actúa en ti y tú puedes cambiar por medio de la obediencia. Entonces el Señor nos da dones y el hombre tiene talentos y Dios da dones. O sea, tú tienes talentos, eres inteligente, sabes hacer muchas cosas, tienes aptitud, eres apto para vivir en esta tierra. Pero Dios te da dones los dones de sabiduría, dones de inteligencia, de entendimiento, dones de fe. Y tú vas creciendo en el Señor porque Dios te llama. Entonces en Lucas 9:62 Jesús le dijo, y ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Jesús está diciendo que ninguno que dice, yo voy a seguir a Cristo, yo voy a obedecer su palabra. O sea, toma el arado, manos a la obra, como dije el otro día. Y mira hacia atrás, o sea, yo ya no quiero ser cristiano. No, eso de los cristianos no es para mí. Mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. O sea, si las personas quieren ser aptas para el reino de los cielos, tienen que obedecer a Jesús. Porque Jesús dice, ninguno que mirando las cosas del cielo, donde está la verdadera esperanza,
O sea, tú no puedes mirar al cielo, poner tu confianza en Dios. Dice, si vas a mirar hacia atrás, a lo que dejaste, a lo que miras en este mundo, los lujos, sus encantos, que mira y ama las cosas de este siglo, las diversiones, dejando de mirar las cosas, o sea, dejando de mirar las cosas de arriba, no eres apto para ir al reino de los cielos y ser un ser celestial con vida eterna. O sea, no eres apto para vivir en la eternidad. Las cosas de este mundo solo te traen problemas, te traen miseria, te traen muchas cosas, desaliento. Entonces nosotros, dice Jesús, dice que nosotros, los que somos aptos para enseñar, debemos de enseñar a los demás. Debemos de enseñar aquí en la tierra a otros. Por eso decía, Jesús decía en Marcos 16, que les enseñaran todas las cosas, y que las pusieran por obra. Que los discípulos enseñen a otros discípulos. Para que sean aptos para el reino de los cielos, los de sana doctrina. O sea, la sana doctrina es la doctrina pura, o sea, que tú comprendas el evangelio, porque hay personas que meten rollos medios raros. Los que son guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu del error. Y quiero decirles una cosa, aquí aclarando, hay, por ejemplo, un video que vi donde una señora dijo que no había ni un versículo en la Biblia donde Jesús impusiera las manos para sanar a una persona. Yo me quedé, caray, pues ¿qué Biblia está leyendo esta señora? Y son falsos cristianos, son falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que están enseñando cosas, porque de la misma Biblia es donde salen las doctrinas de demonios. No, los, los errores no están saliendo de otro lugar, sino que es la Biblia mal interpretada. Por eso la gente siempre se escuda. Es que tú interpretas la Biblia a tu manera. No, la Biblia se interpreta sola. Porque miren, Jesús dice que seamos aptos para enseñar a otros aquí en la tierra. Entonces los que son aptos para enseñar aquí en la tierra van a ser aptos para vivir en el reino de los cielos. Los de sana doctrina, los que son guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu del error. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de falsa doctrina contamina todo el mensaje. Por eso debemos de tener cuidado, porque nos podemos equivocar. Entonces, cuando nos equivocamos, nosotros debemos de enderezar nuestra equivocación. Debemos decir, ¿saben qué, hermanos? Perdonen, me equivoqué, no quise decir eso. Tenemos que hablarle claro a los demás. Todos nos equivocamos, pero un poco de levadura leuda toda la masa. Mira, yo te puedo decir así. Leemos nosotros 99 versículos de la Biblia que son verdad, pero un versículo lo torcemos, lo sacamos de contexto y hacemos un pretexto de todo el contexto de lo que dice la Biblia, y nos equivocamos en la doctrina. Entonces, nosotros podemos equivocarnos. Debemos de ser aptos para enseñar a otros, inclusive a nosotros mismos. Inclusive a nosotros mismos. ¿Por qué? Miren, en segunda de Tesalonicenses, en el 3:2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. O sea, para que seamos librados de hombres perversos y malos. O sea, aptos, entendidos en la palabra. Tú sabes cuando una persona te miente o no. Porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Mucha gente puede decir, yo tengo fe. No, espérate, es que tú no tienes la fe de Cristo, tienes la fe de los demonios, porque también está la fe de los demonios, por eso está el espíritu del error, de hombres perversos y malos. Dice, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a nosotros, a vosotros, a ustedes en el Señor, en que harán y haréis y hacéis, dice, en que harán y hacen
todas las cosas, que les hemos mandado, o sea, lo que decía el apóstol Pablo. Esto solo si eres apto para obrar, para enseñar, para obedecer a Dios. Apto para decir, esto es así, sin salirte del contexto. En primera de Timoteo 3:2 dice, por eso es necesario ser apto, que el obispo, o sea, que el predicador, el maestro, el discípulo que enseñe, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, atento, hospedador, amable, apacible, apto para enseñar. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor, el que sirve al Señor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, soportando sin perder la cordura, que su mansedumbre corrija a los que se oponen, se oponen al Evangelio. Esto es como los debates de cristianos contra cristianos. O sea, ustedes han visto videos de cristianos contra cristianos. Esa es una vergüenza. Entonces, en los videos de YouTube así salen. Que hace que se confundan las almas, que se confunda la demás gente. Ay, mira, está hablando del pastor fulano. O sea, eso es como poner cizaña, eso es algo grave. Usando las redes sociales para difamar a alguien. Entonces aquí dice el Señor que estos debates no le agradan a Dios, no es de cristianos. Ahí se ven los frutos. Hay personas que empiezan a poner un video donde está una persona predicando y el otro se pone así y le dice, oigan, está mal. O sea, empieza a hablar, a burlarse. Entonces, eso no puede ser posible. Pero se está dando. Hay gente así. Ahora, cuando tú empiezas a predicar el evangelio, empiezas a tener experiencias. O sea, a mí me pasó. En la calle yo me topaba con los testigos y era pura legata. Y ya sabes una cosa, empecé a aprender. Si tú no practicas, si tú no enfrentas, no vas a aprender. Jesús te dice bien sencillo, mira, tú ve y dales el shalom. Paz a vosotros. Si la paz se queda con ellos, te van a recibir. Y si no, ellos te van a rechazar y tu paz se regresará contigo. Entonces no tienes nada que hablar con ellos. Ahora, si les quieres predicar a fuerzas, ellos te van a decir, no, es que ustedes no creen en esto, no creen en aquello, y te empiezan a hablar, que estás, o sea, ya se hace un debate, entonces ya no es el compartir. La gente tiene que oír el mensaje y tú sembrar la semilla en el corazón de la persona y se acabó. Otro día que te la topas, oye amigo, ¿cómo? Pues vamos a leer la Biblia, solamente leer la Biblia. Yo es lo que aprendí. Antes no, me ponía a legar o sea, falto de experiencia, no apto para servir, pero si tú te enfrentas a las situaciones vas a aprender y aquí Dios te enseña. Miren, cuando yo empecé a predicar, a mí no me habían enseñado mucho esto, pero con la experiencia ya empecé a ver que no debo de ser contencioso, que no debo de debatir. Si la gente no quiere creer, pues ese es su problema. Nada más tú le tienes que advertir. El mensaje de salvación es para todos y la advertencia también es para todos. Así es de que dice, sigo con mansedumbre y que corrijas a los que se oponen. O sea, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Muchos que se oponen dicen, yo voy a la iglesia, sí, pero yo leo la Biblia y se saben muchas cosas de la Biblia, pero hay que ser corregidos porque tienen actitudes malas y no son aptos para vivir en el reino de los cielos. O sea que mucha gente piensa que nada más por la religión va a ir al reino de los cielos y no. Tiene que cambiar uno de actitud y ser apto para ir al reino de los cielos. Porque no conocen de la Biblia, no conocen la verdadera enseñanza. Los engañaron con una falsa doctrina y eso enseñan muchos. Y con la corrección, corrige tu doctrina, corrige tu enseñanza. Dice, quizás Dios les conceda que se arrepientan
Y si Dios no les concede el arrepentimiento, se va a ver el fruto de la dureza de su corazón, porque por sus frutos los conocerán. Hay mucha gente que es religiosa y dice malas palabras y dice que no tiene nada de malo emborracharse y ve a las mujeres y les dice de cosas, tiene pensamientos del mundo, cuando nosotros nos debemos de llenar de los pensamientos de Dios. Y todas estas personas los vas a conocer por sus frutos, el fruto, las actitudes que tienen. Una persona que te habla de Dios y una persona que ves que predica y dice malas palabras, pues ahí vas a ver su fruto, vas a ver que esa persona es falsa. Porque no hace lo que dice. Hay personas que son buenas para dar consejos, pero no hacen ellas lo que dan de consejo. Y hay que enseñarnos a nosotros mismos. Entonces, no conocen la verdad, solo es a medias, sin profundidad. Entonces, y todo esto es para que escapen del lazo del diablo, en que están cautivos, a voluntad de él. Dios los trae como marionetas. Es una trampa del diablo. Conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia y la tuerce. Y los hombres engañándose por el espíritu del error, creyéndose todo lo que enseñan mal. O sea, nosotros tenemos que enseñar bien, porque el alma corre peligro, el alma de toda persona corre peligro por las blasfemias de las predicaciones de unos, de la palabra que es el Espíritu de Dios. O sea, muchas gentes, miren, Dios perdona todo, perdona. Si tú hablas contra Dios, Dios te perdona. Si hablas contra Jesús, Dios te perdona. Pero Jesús dijo, todo aquel que hable blasfemias contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y cuando tú blasfemas, o sea, la gente blasfema, hablando cosas que el Señor no dijo, metiendo ahí, mezclando enseñanzas que no son de Dios, pues, Dios no los va a perdonar, porque la palabra que es el Espíritu de Dios, dijo Jesús, mi palabra es espíritu y es vida. Muchos están cautivados por la doctrina de Satanás y están prisioneros a voluntad de él. Es por eso que contienden y debaten a los mismos cristianos. Tú sabes que en la iglesia del Señor está la cizaña y el trigo. Hay hermanos que ponen discordia, hay hermanos que hablan mal de otros. Entonces, esos todavía les decimos hermanos, pero no sabemos quién está a nuestro lado. Nosotros debemos de ser sinceros. Nosotros debemos de ver al Señor, no debemos de ver al hombre, porque si nosotros vemos al hombre, si ese hombre falla, nos vamos a desviar. Pero si nos engaña, debemos de corregirnos con la sana doctrina. Entonces en el libro de los Hechos, en el 13:21, miren lo que les voy a leer. En el libro de los Hechos, 13:21. Aquí lo tengo, miren. Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y esto es lo que quiere el Señor, ser apto para el reino de los cielos, apto para hacer todo lo que yo quiero, todo lo que el Señor quiere en su palabra que hagas, lo tienes que obedecer. Dice, de la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel, a Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista el bautismo del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién piensan que soy? No soy yo él.
O sea, Juan el Bautista decía, yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días en el Shabbat, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo de Israel. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, estamos hablando de Jesús, amigos, hablando de la salvación. Entonces, para terminar, les voy a hablar de la palabra apto. Apto la saqué del Strong, del Strong. Eh, eh, Habla de apto conteniendo una esencia profética, o sea, esencia, que seas profundamente conocedor de la palabra. Las palabras griegas que, que te llevan a una cierta influencia, que seas influenciado por las palabras divinas de Dios. Entonces las palabras griegas son influyentes en ese tiempo que hablaba Jesús. Entonces, presentes de sacrificio por otros, dedicados, con dones, ofrenda, presente, regalo. O sea, que seas apto, siendo ellos mismos, o sea, siendo tú mismo, con dones, que tú puedas ofrecer ofrenda, que puedas ofrecer un presente, un regalo a las personas, ofrecerles el regalo de la salvación. O sea, que tú tengas esa influencia, siendo influyente en las personas con una actitud buena, amable. Si te gritan, pues tú callado. Si te golpean, pues pon la otra mejilla. Entonces encontré otra palabra griega que dice que debes capacitado, es decir, calificado, a ser competente para la obra del Señor, o sea, apto, ser semejante, en este sentido, a Jesús, ser como Jesús, llegar a ser apto, competente, amplio en cantidad y apropiado de carácter, de confianza, un hombre en que puedes confiar, en un hombre que puedes fiarte, un hombre idóneo, hablar largamente, o sea, que seas conocedor de la palabra y que puedas hablar largamente con alguien, apto para hablar largamente de Dios, bastar, competente, digno, que seas digno, apto es digno y suficiente, preparado. Hay otra palabra, gimatión, que quiere decir que compone de la palabra apto, que o sea, ese es un componente de la palabra apto que comprende vestirse, vístete de santidad, vístete del evangelio, vístete de amor, ponerse un vestido interior y un exterior, o sea, que seas genuino por dentro y por fuera, que no seas aquí en tu casa uno y allá afuera otro, que seas en tu casa lo que dices ser y fuera lo que eres en tu casa, o sea, un hombre que no cambia, que no tiene diferentes temperamentos, que no es bipolar, capacitado, que tenga una capa, un manto, ropa apropiada, o sea, vestir como es digno de un servidor del evangelio, vestirse del Espíritu de Dios, etcétera, así más o menos.
si me entienden. Otra palabra que encontré es instructivo, didáctico, apto para enseñar, sin contiendas, instruido, con objetivos, o sea, con objetivos de que yo quiero que tú vengas con nosotros al reino de los cielos, comunicado, comunicador de la enseñanza, enseñado, discípulo de Jesús, discípulo por el discipulado, en la instrucción de la Biblia, en la iglesia donde vas, y que llegues a ser instructor de otros, que seas un doctor, maestro, padre de familia. Hay otra palabra, catartizo, que dice totalmente completo, es decir, reparado, reparado. ¿Cuántos de nosotros estamos rotos? Nos han roto el corazón, nos han enseñado un montón de cosas en la universidad, en la prepa, en, en, en las universidades nos han enseñado un montón de atrocidades. Entonces, estamos rotos. Entonces Dios nos quiere reparar. Dios quiere, dice, llénate de mi palabra, renueva tus pensamientos, renueva tu mente con la palabra de Dios. Entonces, para que tú seas reparado, ajustate a las normas de Dios, a la obediencia a Dios, que tengas la mente de Cristo para ser apto, para seguir a Cristo y para hacer que otros sigan a Jesús, constituir gente apta, para que tú constituyas gente apta para entrar al reino de los cielos, perfeccionarlas. Nosotros podemos ser perfectos. Jesús nos dio un mandamiento, sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. ¿Podemos ser perfectos? Claro que sí. No lo somos, pero vamos a la meta. Ser santos como mi Padre es santo. ¿Podemos ser santos? Sí, santifícate con tu palabra, límpiate todos los días. Trata de vivir conforme a la palabra del Señor en obediencia. Perfeccionados, perfectamente, remendar. O sea, hay mucha gente que está rota y tú vas a remendarla, a inculcarle a esa persona el perdón, que perdone a su semejante, que cambie de pensamiento, restaurar. ¿Cuántos matrimonios están destruidos, que se separan y nosotros los restauramos con el Evangelio, con la palabra de Dios, unidos en la verdad, por el amor de Cristo? Unir a las personas en el Evangelio, unir a Cristo, para ser aptos para el servicio en esta tierra y servir a Dios. Así sí, yo te invito para que seas una de esas personas apta para poder entrar en el reino de los cielos. Es algo muy difícil. Si gustas, vuelve a oír el video. Yo los oigo. Yo de aquí lo paso a YouTube y luego los oigo y me enseño a mí mismo. Me equivoqué, tal vez me equivoqué en algo, pero pienso, Señor, siempre, Señor, perdóname. Si te sirvo de algo, úsame. Si te soy útil, Señor, perdóname, límpiame, lávame. Tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y es vida. Habla con el Señor. Es lo mejor que te puedo decir, porque el Señor te ama. Dios ama a todos, pero la gente no quiere dejarse amar por Dios. La gente está engañada. No, hay tantas doctrinas falsas que si yo se las pondría aquí en el pizarrón, se las pongo, miren esta doctrina y esta doctrina, y les pongo una tercera doctrina que hablan de lo mismo, ustedes, lo voy a hacer, ustedes van a decir, caray, esta es falsa doctrina, esta es doctrina verdadera y esta es otra falsa doctrina. Así de sencillo, porque Dios te va a hablar y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Esto está mal enseñado, de hombres corruptos, porque sus intereses no son los tuyos, son de ellos. Ellos buscan ganancia deshonesta, ellos quieren engañar a la gente. El Evangelio es sencillo, dad de gracia lo que recibiste de gracia. El Evangelio es gratis para mí, Dios me regaló su salvación, yo la tengo que compartir. Así es de que, hermanos, amigos, gente
Gente preciosa, vamos a ser aptos para poder ir a vivir en el reino de los cielos. Yo te invito, prepárate, prepárate. Dios te bendiga en esta mañana. Muchas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, en la noche o mañana. Dios los bendiga. Todo en el nombre del Señor Jesús. Bendice a tu familia. Dios los guarde. Un saludo voy a mandar a Tagua Magdaleno, Antonio García, hola, a Rocío Bautista. Tagua, Dios te bendiga. Un saludo para ustedes. Antonio, sigue echando ganas. Y Rocío, vamos a seguir adelante porque nos falta mucho y vamos a la meta, que es ir al reino de los cielos con Jesús. Gracias y buenos días.